Quedan solo 17 días para el Netflix To Doom, el evento donde ya sabemos que veremos algo de One Piece live action. Me encanta empezar los vídeos así. Pero ojo, cuidado, porque hoy o mañana pueden ser un gran día. Y es que, como ya deberías de saber, están a punto de liberar una página web oficial de esta serie, One Piece Live Action Netflix.com. Además, se nos ha anunciado una nueva imagen promocional y, por supuesto, han salido muchísimos rumores al respecto. Sobre esto no teníamos nada oficial ni ningún tipo de prueba a la que agarrarnos, pero se estuvo diciendo que iban a salir fotos de los Mugiwaras antes de esta web, y evidentemente no ha pasado. Era una teoría que se transformó en rumor y que se expandió muchísimo. Por eso mismo te lo repito tanto, únete al ejército del 25% para estar al tanto de todas las noticias de One Piece Live Action con fuente fiable. Y que cuando no son fiables, pues te lo explico, te lo digo y te soy honesto. Para unirte solo tienes que suscribirte. Creo que se entiende. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo una noticia express sobre todo lo que sabemos acerca de la nueva revelación de One Piece Live Action. Ya sabes que te puedes hacer miembro del canal desde tan solo $1 al mes y que bueno, que me quedo sin comer. Así que vamos a darle alegría. Y es que hoy en Japón se celebra un especial de televisión llamado One Piece Variety. En concreto tendrá lugar a la 1:25 de la madrugada de Japón, pero quiero que haya calma porque tras investigar un poquito más hemos descubierto la sinopsis de este episodio. Kamaitachi se enfrenta a un partido de béisbol de One Piece. Lucha feroz por figuras exclusivas. Zung Liu lee el último capítulo del manga. Sí, por si no lo sabías, en Japón los youtubers de One Piece tienen programas de televisión, como Broncano, pero en modo otaku. Aún así, pues por supuesto no tenemos nada que nos apunte a que veremos algo de One Piece Live Action ahí. Pero sí que sabemos, gracias al propio anuncio de todo esto, que saldrá el 31 de mayo. Entonces seguimos con la duda. ¿Cuándo va a salir todo esto? Pues antes de darte las opciones te voy a pedir un like. Más que nada porque si no lo digo nadie le da. El caso es que tenemos que recordar que Netflix suele tener la potestad en este tipo de decisiones. Por ejemplo, los pósteres oficiales salieron a las 12 de la mañana del uso horario cero, ya que intentan sacar las noticias en una hora cómoda para Europa y América. Pero por otro lado, la carta del señor Oda que hablaba sobre One Piece Live Action salió en horario japonés, concretamente a las 0000 del día 5 de mayo, que era el cumpleaños de Luffy. ¿Qué pasa? Que como el planeta es redondo, aquí era todavía el día 4 de mayo por la tarde, y no tuvimos el vídeo de celebración de Netflix por el cumpleaños de Luffy hasta, de nuevo, las 12 de la mañana del uso horario cero, causando por tanto que para nosotros la carta y el vídeo saliesen en días distintos. Y teniendo en cuenta que el mundo sigue siendo redondo, pues en Japón ya es 31 de mayo. Ya es el día en el que va a salir la página web. ¿Pero cuándo saldrá, Goldo? Habla claro. No sabemos. Estamos a la espera, como tontos aquí. Aún así, por supuesto, tenemos dos estimaciones. Hay dos posibilidades, ¿no? Hasta donde sabemos, por supuesto, porque puede salir a la hora que ellos quieran. Uno de esos momentos señalados sería ahora mismo, justo a la hora a la que he sacado este vídeo. Y la segunda opción, pues, que saldrá mañana a las 12 de la mañana del uso horario cero. Y es que tenemos que recordar que el anuncio oficial de esta página web sucedió en Japón, y ahí te dijeron el 31 de mayo, entonces, claro, según el anuncio saldrá a partir de ahora, y según Netflix, pues tendría que salir mañana. En la URL pone Netflix, lo ha anunciado Shueisha. Esto es un caos. Pero sea como sea, por supuesto, vamos a estar viendo lo que salga en directo. De tal manera que viviremos todos juntos el momento del nacimiento de esta web. Además, por supuesto, de esa imagen promocional que deberíamos de ver. Pero Goldo, ¿cuándo vas a hacer el directo teniendo en cuenta que tampoco sabemos cuándo va a salir la web? Pues bueno, se me ha ocurrido una solución que para mí es incómodo, pero para ti es lo mejor. Abajo en la descripción y en el comentario fijado, así como aquí arriba, te voy a dejar el directo ya programado, pero por supuesto para la hora de mañana. Y esta vez es más que importante que te pases por ahí y actives la campanita, porque así no te lo vas a perder. En caso de que salga mañana, ya tienes ahí la hora programada. No hace falta que te dé los horarios de LATAM, simplemente miras y ves a qué hora va a empezar el directo. Lo he programado para las 11 de la mañana del uso horario cero, y así tendremos una horita para charlar y esperar a que vaya llegando la gente. Pero ojo, porque en caso de que salga esta tarde, yo iniciaré directo y todos aquellos que le hayan dado a la campanita tendrán su notificación, de tal forma que puedes estar tranquilo, mientras que yo pues estaré pendiente a que salga algo y no podré hacer mucho hoy. Estoy bien. El caso es que tenemos confirmado que veremos algún tipo de imagen promocional, y sé que muchos me quieren preguntar este tipo de cosas. Goldo, ¿qué va a salir? Pues a ver, por supuesto, yo lo que te voy a decir es mi teoría. Y es que creo, honestamente, que veremos a los Mugiwaras de frente. Puede que sea uno, puede que sean los 5, o puede que sea, yo que sé, Gold Roger. No sabemos de qué va a ir esa imagen promocional. En el caso de que sean todos los Mugiwaras de frente, al fin podremos descubrir si van a utilizar la ceja rizada y la nariz larga. Y en el caso de que sea solo un Mugiwara de frente, pues bueno, mejor para mí, ¿no? Que salen más imágenes, más hype,
y comeré mejor. Y ya puestos a apuntar un poquito más alto, yo creo que nos van a confirmar si veremos en el Tudum un teaser o un tráiler, porque no es lo mismo. Y es que sí que tenemos la prueba en el póster del Tudum de que veremos algo de One Piece, pero no hemos tenido nada oficial por parte de Netflix o el equipo de producción, nada, no hemos tenido nada. Y por supuesto, es más que evidente que vamos a ver algo. De hecho, tenemos a Greg Warner anunciando cada vez más que, bueno, que se acerca el momento. Por supuesto, podríamos tener mucho más en esta página web, pero yo prefiero ir con las expectativas bien bajitas. El Netflix Upfront también parecía un momento perfecto para que todo explotase y al final no tuvimos nada. Quiero decir, hasta donde sabemos podrían enseñarnos simplemente el logo, la cuenta atrás para el Tudum y las imágenes promocionales todas juntas. En plan, mira, esto es todo lo que hemos promocionado, brother. Aún así, ¿tú qué crees? ¿Saldrá hoy? ¿Saldrá mañana? ¿Veremos a los Mugiwara? ¿Nos comeremos una mierda? Por supuesto, te leo abajo en los comentarios. Te recuerdo, por supuesto, que puedes unirte al ejército del 25%, que abajo te puedes hacer miembro desde tan solo $1 al mes. Por supuesto que si no puedes apoyar económicamente, siempre puedes dejarte un like, que ayuda muchísimo. Y por supuesto, no te olvides de lo más importante. Yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!